Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto me da saludarlos. ¿Cómo han pasado su día? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Me da gusto. ¿Cómo Hola, estamos, buenas tardes a Emiliano? todos. Hola, Nancy. ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes. Me Buenas da mucho gusto. Te voy a renombrar. tardes. Ok, a ver. Los mismos son diferentes. Ya. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, les voy a saludar. Como siempre, me da gusto ver la maestra Carmen. ¿Va camino a su casita o va de camino de su casita? Mi vida. ¿Cómo estás, Adriana? Gusto en saludarte. Hola, Tania, bienvenida. Carolina, gusto en verla. Claudia Buenas Alcántara, tardes. en verte. Jade, ¿cómo está? Hola, profesor. Mi estimado Eddie, gusto en verte. María Soledad, gusto en saludarla. Peti, qué gusto verla. Nancy, bienvenida. ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está Abigail? Gusto en saludarte. Buenas Elvia, tardes. ¿cómo estás, hija? Elvia, bienvenida. Gloricel también. Claudia también. Y licenciada Mariana, qué bueno que nos acompañes. Ah, tengo más, me falta Azalia ya. Ya te cambié el nombre. Ya te bauticé. Okay. Bueno, pues Nasli, bienvenida también. Ok. Les envié, Edith, bienvenida también. Ana Isabel, espero que me haya escuchado. Les envié una hoja, un PDF con la tabla para el camino, ¿verdad? Así le puse el camino, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es un camino para llegar a la aceptación. ¿La pudieron imprimir? Sí, porque no la puse en la pantalla. Sinceramente, se me pasó a hacerla en imagen y ponerla en la pantalla. Pero, bueno, espero que la hayan podido imprimir todos. Les voy a dar una explicación de esta tabla y luego continuamos con nuestra sesión. ¿Está bien? Bueno, ok. Ustedes, lo que les presento aquí es un trabajo complementario para vaciar información. ¿Ok? En esta tabla vamos a vaciar información que nosotros tenemos, que estamos indagando, que estamos descubriendo, que estamos analizando como precisamente resultado de nuestro análisis sobre el proceso del duelo que nosotros estamos viviendo y que estamos atravesando. ¿Okay? Ese análisis lo vamos a ir vaciando. También nos va a permitir tener autoconocimiento, ¿no? Sobre la situación que estamos nosotros viviendo. Tenemos cinco columnas. En la primera columna dice así, el evento traumático y o la pérdida. ¿Ok? Es IO porque si a veces hay pérdidas que representan un evento traumático. Hay pérdidas que no necesariamente son de efectos traumáticos, simplemente es una pérdida dolorosa, pero hay pérdidas que conllevan elementos, vamos a decirlo así, elementos, carga, estresores traumáticos, carga traumática. ¿Y cuál es eso? Bueno, dependiendo de las condiciones en las que se haya dado la pérdida. Si fue una muerte súbita, si fue un accidente, si fue una violencia, por muerte por violencia, si fue un derrumbe, si fue una inundación, dependiendo el evento, se define si es traumático y conllevó una pérdida, ¿verdad? Humana, física, material, o simplemente es una pérdida, ¿okay? Una pérdida que se experimentó, que se vivió. Entonces, por eso es IO. Ahí vamos a escribir en esa columna qué pasó, ¿ok? ¿Qué pasó? Ustedes pueden imprimir todas las hojas que necesiten para elaborarla, porque a lo mejor se pueden llevar 2, 3 hojas y mayormente, si, con mucho gusto, Nancy, y mayormente si lleva diferentes pérdidas que se puedan estar
alistando. Entonces, vamos a pensar, ¿qué pasó? Y ustedes pueden escribir una muerte súbita, una muerte por un evento traumático, o sea, ¿qué pasó? Van a describir en palabra corta, ¿qué pasó? En cortas palabras. Una ruptura de relación, la disolución del vínculo matrimonial o divorcio, una enfermedad, una amputación, ¿qué pasó? Ahí lo vamos a escribir. Ahora, a ese le vamos a llamar así, número 1, ¿verdad? Le ponemos el número 1, romano, por ejemplo. El conejo, la mascota, ¿verdad? De Elizabeth Kubler. ¿Qué pasó? Me perdí mi conejo, mi mascota, mi papá me obligó a matarlo, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Hay que ponerlo. Con número romano. ¿Por qué? Porque las demás columnas van a llevar número arábigo o en su defecto inciso A, ¿verdad? Incisos. Pero en mi opinión es número romano. El número romano de qué pasó, la primera columna representa un trauma o una pérdida. Si usamos 2 traumas, 2 pérdidas, número romano 2. Pero todo lo demás debe de ser número arábigo para que corresponda al número romano 1. No sé si me explico. Es solamente un poquito de organización, ¿verdad? Ahora, las otras 4 columnas que corresponden a la pérdida elegida y o el evento traumático elegido y descrito, le vamos a poner, dice, elementos que componen el hecho traumático y o la pérdida. Ahí vamos a describir un poquito los elementos que la componen. ¿Cómo fue? ¿Qué viviste? ¿Okay? Un poquito de detalle. Por ejemplo, los elementos que me traumaron, si es que es traumático, o los elementos que generaron esa pérdida. Hay que describirlos. Por ejemplo, describir la experiencia, que incluye personas, me lastimaron, me ofendieron, me agredieron, me silenciaron, me desautorizaron, el evento traumático o la pérdida, ¿ok? Los elementos que componen el hecho. Me robaron, ¿verdad? Los elementos. Vi fotografías, vi imágenes, vi los hechos, estuve presente en los hechos, oí lo que pasó, etcétera. ¿Cómo fue? ¿Qué viviste? Y lo enlistamos, número 1, número 2, número 3, en forma de lista. Número 4, enlistamos los elementos que componen este hecho. ¿Cómo fue lo que viví? ¿Verdad? Lo que me provocó el trauma o lo que me llevó a la pérdida. Entonces, número 1, número 2, número 3, número 4. Luego, vamos a la siguiente columna y en la siguiente columna dice qué consecuencias que causa el hecho traumático y o la pérdida. Ahora, esto que viví, esto que vi, ¿qué me está provocando? Aquí viene todo lo negativo en la tercera columna. Viene, ¿qué me está provocando mentalmente? ¿Qué me está provocando emocionalmente? ¿Qué me está provocando laboralmente? ¿Qué me está provocando socialmente? Lo que sea. Me está provocando un llanto descontrolado, me está provocando mucha ira, me ha provocado frustración, me ha provocado disociación, es decir, que me he desprendido, despegado, me he disasociado de personas, familias, camino como si estuviera sonámbulo, no puedo dormir, me ha provocado insomnio, me ha provocado palpitaciones, me ha provocado problemas somáticos, me ha provocado enfermedades, me ha provocado, me provocó enfermedades, ya mencioné, ¿verdad? Somático, me ha provocado, ¿qué me ha causado? Terror nocturno, psicosis, depresión, ¿qué me ha provocado? Me provocó diabetes, me provocó hipertensión arterial, todo lo que me ha provocado. Las consecuencias. Ahora, fíjese bien. Igual, los voy a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero aquí viene algo importante. No vamos a hacer listas por hacer listas, sino cada columna la voy a tratar de relacionar. Esto va a ayudar mucho.
Si a fin de cuentas no les es posible relacionarlo de manera horizontal, bueno, ni hablar. Pero ustedes, a final de cuentas, dice un dicho matemático, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto, pero si queremos trabajar de manera objetiva y de manera subjetiva, sí sería bueno que pongamos así. Mire bien, columna, ok, les termino de explicar la tercera columna y ya les digo así. En la tercera columna vamos a escribir los elementos de resistencia. Como un mapa, no. A mí me gustaría más que fuese escrito, porque un mapa no necesariamente tiene un orden. Ahorita, bien, tu pregunta, Eddie, precisamente me lleva a esto que les quiero explicar. Buena pregunta. Los elementos de resistencia son aquellos elementos, aquellas acciones que yo tomo legítimamente para afrontar esta situación positiva, elementos de resistencia. Es decir, ¿qué hago para resistir? ¿Qué hago para no ser destruido? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Eso se llama elementos de resistencia. ¿Qué estoy haciendo para resistir este dolor, este sufrimiento, esta angustia? Pero también les escribí para darles una orientación, conductas clínicamente relevantes positivas. ¿Recuerdan la anterior? Por ejemplo, si ustedes identifican que están teniendo conductas relevantes positivas, clínicas, pues esas escríbanlas. ¿Qué estoy haciendo? También pueden escribir capacidades de afrontamiento, pues lo estoy afrontando de manera como emocional, es decir, remito a otros, lo estoy afrontando con un ministro, lo estoy afrontando con un psicólogo, lo estoy afrontando con un terapeuta, lo estoy afrontando con familia, lo estoy afrontando con una red social de apoyo, con un grupo de autoayuda, ¿verdad? Capacidades de afrontamiento. O lo estoy afrontando solo, que es el afrontamiento productivo centrado en el problema. Lo estoy afrontando solo, ¿ok? ¿Cómo lo estoy afrontando? Y ahí mismo les agregué capacidades resilientes. Estoy aplicando robustez y dureza, estoy aplicando recuperación, estoy aplicando psicología positiva, estoy aplicando invulnerabilidad en caso de que posea esa constitución, ¿verdad? Estoy aplicando autoestima, sentido del humor, estoy aplicando, etcétera, capacidades resilientes. Entonces, ¿qué elementos yo, qué conductas yo, qué modelos de afrontamiento yo, qué capacidades resilientes? ¿Ok? Ahora bien, finalmente, la última columna es la columna a completar. ¿Ok? Esa es la tarea final del éxito que vamos a lograr. Dice la última columna, camino hacia una aceptación. Esta última columna, si se fijan, vamos en un camino y vamos a llegar a la aceptación. Y les escribí entre paréntesis una pregunta. ¿Qué me hace falta hacer? ¿Qué le parece? Para evitar que estemos atorados. Que no digamos, estoy haciendo esto, esto y esto, pero sigo atorado. Entonces algo falta hacer. Entonces, aquí, ¿qué podemos aplicar en esta? Podemos aplicar las técnicas de intervención cognitivo-conductual, por ejemplo. Si me falta, vamos a pensar que me ha faltado la despedida, ¿verdad? Por ejemplo, como aprendimos, ¿no? En las técnicas, rituales de despedida, en el caso. Es que me ha faltado rituales de despedida, ¿ok? ¿Qué me ha faltado? Ventilación emocional. ¿O qué me ha faltado? Resolución de problemas, los he dejado pendientes. ¿Qué me ha faltado? Quitarme pensamientos distorsionados porque vienen mucho a mi cabeza. ¿Ok? ¿Qué más me ha faltado? Entonces, podemos aplicar qué me ha faltado. También usted puede aplicar la aceptación es la respuesta o el resultado de las otras 4 columnas. Bueno, la aceptación es el camino al que vamos a llegar como resultado de la tercera columna, elementos de resistencia, conductas, capacidades y lo que me falta complementar. Ese va a ser
el resultado. También, por ejemplo, pueden aplicar de las fases del duelo, pueden identificar qué fase del duelo no he elaborado bien. O estoy atorado en una fase, ¿qué me falta? Me falta brincar a la otra fase. Me falta caminar hacia la otra fase. Entonces, con, por ejemplo, esos aspectos. O en un sentido, hablando ya en un sentido, voy a tratar de buscar un término para identificarme. Autogestivo. De manera autogestiva, de manera metacognitiva. Ustedes pueden definir por criterio, por inteligencia propia. Pueden decidir qué les falta. No tiene que estar en los manuales, ¿verdad? Ustedes pueden decir, me falta, porque cada uno de ustedes tiene inteligencias, capacidades, y además Dios les puede ayudar y dirigir. Entonces ustedes pueden decidir también de manera autogestiva, ¿qué me falta? Bueno, a mí me falta hacer esto, creo que me hace falta esto. Y ahí pueden entrar metas, objetivos, nuevos proyectos, un cambio de ambiente, etcétera, etcétera. Ustedes ya completan qué creen que les falta. ¿Y cómo le van a hacer? Ahora, muy bien, a esto quería llegar desde un principio y ya llegó. Precisamente no puede ser un mapa conceptual, ¿por qué? Porque debe de llevar su correspondencia. Cada uno lleva correspondencia. De hecho, si lo quieren elaborar bien, háganlo con correspondencia. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Si mi muerte fue una muerte súbita, ¿verdad? ¿Qué decimos cuando hablamos de la muerte súbita que está dentro del duelo crónico? ¿Recuerdan? El duelo crónico se caracteriza por una muerte súbita y luego se vuelve complicado. El duelo complicado se caracteriza por una muerte súbita y luego conlleva 3 subduelos, ¿verdad? Pero en el caso de la muerte súbita normalmente aplica a la pérdida de la salud, ¿verdad? Es decir, un paro cardíaco, un infarto. Ahora con el COVID, muerte súbita, lo llevé a una consulta médica a mi papá y resulta que me lo entregan muerto. Eso es una muerte súbita, un duelo complicado. Entonces, supongamos que fue eso. Ahora, ¿qué elementos me compone el trauma o la pérdida? ¿Qué pasó? Bueno, número 1, pues pasó esto. Número 2, pasó esto. Número 3, pasó esto. Número 4, pasó esto. ¿Ok? En la columna 2, me estoy regresando. No nos hemos perdido, ¿verdad? No, ayúdenme. A ver, voy a abrir la pantalla. Me estoy regresando para explicar la correspondencia. ¿Bien? Ok. En la columna 1... Todo va bien, licenciado. Oh, gracias. En la columna 1, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Los que sean los hechos. Luego, en la columna 2, ¿qué consecuencias me están provocando estos hechos? Aquí viene la correspondencia. En el hecho 1 del trauma, del elemento traumático, ¿qué me causó? 1 con 1. ¿Estamos? El 1 con el 1. Vamos a pensar, discúlpame Nancy, te voy a poner como ejemplo. Uno de los elementos traumáticos en tu caso fue ver las fotos. ¿Ok? Tu elemento, tu pérdida, ¿qué pasó? Murió mi hermano por esto y por esto. Ok. ¿Qué elemento traumático que viviste? Vi las fotografías. Ok, ese es el número 1, supongamos. En el segundo, consecuencias de haber visto las fotografías. Le pones número 1 para que 1 con 1, correspondencia. Pues ya describes tu experiencia. ¿Qué te provocó? Sueños intrusivos, pesadillas, mucho llorar, etcétera. ¿Qué te provocó? Ahora, tercera columna, con correspondencia. Número 1, de lo que me provocó, ¿cómo lo estoy resistiendo? Eso. O con qué modelo lo estoy afrontando. Depende de lo que yo les escribí. No tienen que ser todas. Ustedes tienen que elegir si consideran, por ejemplo, que Nancy, si tú consideras que afrontaste, ¿cómo estás afrontando?
con elementos de resistencia, ¿cómo estás afrontando? ¿Con conductas clínicamente positivas o con modelos de afrontamiento o con capacidades resilientes? ¿Cómo lo estás afrontando? Procesos mentales también aplica cambio del foco de atención, punto y final, etc. ¿Cómo lo estoy afrontando? El 1, 1, 1, 1. Ahora viene la última columna. Camino hacia la aceptación respecto a ese trauma, al 1, 1, 1, 1, ¿qué me puede hacer falta? No significa, fíjense bien, que me va a hacer falta algo en cada uno. Porque a lo mejor con la tercera columna lo estoy atendiendo y creo que al respecto no me falta nada. Pero pudieses poner solamente me falta tiempo. ¿Verdad? Por ejemplo, si lo estoy trabajando, ¿me falta algo? Pues no creo que me falte algo por el momento, pero tiempo. Puedes poner 1, 1, 1, correspondencia, camino hacia la aceptación, tiempo. Por ejemplo, si es que no falta nada más que tiempo. Y la idea es pensar un poquito si falta algo, pero tampoco nos vamos a poner a inventar cosas, ¿verdad? Porque no estamos inventando qué puedo hacer. O sé qué hacer o no sé qué hacer. Entonces, eso es algo importante. Y en el segundo, igual. ¿Qué me puede faltar en esto para llegar a la aceptación? Y de esa manera, entonces, en conclusión, ustedes tienen 2 tareas. En su vida, me refiero, no para el curso, en su vida. Número 1, mantener los elementos de resistencia. Y número 2, completar el camino hacia la aceptación con lo que falta. ¿Estamos? Ok. Les decía que se ve bien sencillo, ¿verdad? Pero llevó su tiempo poderlo elaborar. Ahora espero que les esté Una pregunta. Sí. Adelante, Adriana, sí. ¿Son 2 cuadros diferentes? Porque yo veo lo mismo. O sea, son 2 cuadros diferentes porque 2 eran hojas. 3 hojas. ¿Son 2 hojas? Es que ¿Y son diferentes? No. Es doble para que impriman y tengan 2 hojas. Ok. Gracias. Pueden sacar Sí. 10 hojas. O sea, lo que les alcance, ¿verdad? La lista. A lo mejor no cabe en una hoja. Asa, adelante. Yo tengo una pregunta. Recuerdo que al principio, en el inicio del curso, nos hablaba de las 2 tareas que íbamos a tener en el curso, que Sí. era elaborar el duelo personal y otro de ayudar. un niño o adolescente. Sí. Y estas hojas nos sirven para hacer nuestro duelo personal y el del niño o adolescente. O sea, ¿esto es lo que vamos a hacer como tarea? Ok, buena tu pregunta. Esta hoja es una herramienta que les va a ayudar a cualquiera, a ustedes, o ustedes la pueden usar de manera terapéutica con alguien, ¿verdad? No digo que ustedes se pronuncien terapeutas porque pues se requiere la licencia, ¿verdad? Pero me refiero a una función terapéutica, ¿verdad? Un trabajo terapéutico. Pueden aplicarla en consejería, pueden aplicarla en algún ámbito. Esto es un trabajo 100% profesional, o sea, es correcto, o sea, es ciencia médica. Entonces, pero en el caso de los niños y de los adolescentes con quien ustedes van a trabajar, pueden ayudarles a elaborar el duelo. Yo les decía, la segunda tarea es que ayuden a alguien, busquen a alguien cómo le van a ayudar a elaborar el duelo. Y no se va a poder concretar en el proceso del curso. Esto es poscurso, eso ya es una tarea que yo se las dejo a ustedes para que lo tengan como una meta en su familia, si el doliente está en su familia o si el doliente es parte de un grupo social que ustedes conocen o en la escuela, ustedes deciden a quién ayudar. Y tu pregunta, si me dices, ¿puedo aplicarle esta? Sí, por supuesto, pero vamos a ver la información que es más del perfil de adolescentes y niños. ¿Ok? Vamos, para que ustedes, ya va a depender de las capacidades de cada uno de ustedes, de cómo manejar la información de los duelos de niños y adolescentes para adaptarla. Y si alguno en el proceso quiere que yo le ayude a orientarle,
Si está trabajando con un niño, un adolescente, un duelo, con mucho gusto le ayudo. No voy a hacer yo el trabajo, pero le ayudo. ¿Está bien? Ok, bien, muy bueno. Ok, ¿tiene que ser niño o adolescente? Para ayudar a alguien, Petty, en la segunda tarea, sí. Sí, porque necesitamos ayudar a los niños y a los adolescentes para cubrir el trabajo completo y eso a ustedes les dé más experiencia, ¿no? Mucho más experiencia. Muy bien, vamos entonces con el resto que queda de la clase. ¿No hay más preguntas o comentarios al respecto? Edith. Sí, yo No, tengo no, no. una pregunta. Todo claro, todo claro. Gracias, Edith, gracias. Ahora, Edith, dígame, Edith. Sí, mire, si yo tengo, en un momento dado, tengo el sentimiento de que hubo un tema que noté con alguno de mis familiares, yo tengo ese problema con mi hermano, por ejemplo. Hubo un tema que yo creo que debí de haber tratado con él y nunca lo hice y yo siento como que eso sí me ha pesado. Okay. ¿Cómo lo puedo, dónde, desde la pregunta 1, desde ahí voy a hacer mi desglose de duelo? No le comprendo muy bien cuando se refiere a un tema con uno de sus hermanos, pero a ver, déjeme ver. Si es un problema que tiene que ver con duelo no elaborado, pues hay que trabajarlo. Si el hermano vive, pues hay que trabajarlo con el hermano. Pero si es un problema, entonces hay que aplicar la técnica de la resolución de problemas y conflictos para que se pueda resolver el problema. No sé si me expliqué yo. Sí, es que mi hermano ya falleció. Ya. Entonces tiene un duelo con su hermano. Ajá, exacto. Y hubo un tema que yo debí de haber platicado con él y nunca lo hice. Claro. Y entonces ahí, ¿cómo lo manejo? Muy bien. En el caso de, vamos a pensar que usted va a elaborar el trabajo del duelo para llegar a la aceptación de la pérdida de su hermano. Usted tiene que definir si esta pérdida no es traumática. Entonces, si no es traumática, si no tiene elementos de trauma, solamente son elementos de dolor, elementos de pérdida, elementos emocionales como elementos de tristeza, también elementos cognitivos que son elementos de recuerdos, de resentimientos, de enojo, de culpa. Entonces, eso es lo que hay que poner en la segunda columna. ¿Okay? ¿Recuerdan ustedes las manifestaciones del duelo, que son en 4 áreas? Entonces, esas manifestaciones pueden ser los elementos que estoy viviendo, ¿verdad? Estoy viviendo culpa, estoy viviendo resentimiento. Recuerden que les mencioné, no todo es trauma. Puede ser la pérdida por el simple hecho de haberlo perdido. Tengo emociones, revisen sus notas de las emociones, el mundo interior del duelo, ¿qué estoy viviendo? Entonces, esos pueden ser los elementos de la pérdida. Ahora, ¿qué me causa tener culpa? Ese es otro. ¿Qué me causa tener ese pendiente? ¿Qué me provoca? Entonces ya lo escribe. Ya vamos 2 columnas, más la pérdida de su hermano 3. La 4ª columna sería elementos de resistencia. ¿Cómo lo ha resistido? ¿Cómo lo ha afrontado? Si usted dice, pues no lo he afrontado. Entonces ahí está lo importante. Comencemos a hacer la 3ª columna. ¿Cómo lo voy a afrontar? Y si algo me falta, lo complementaré. En este caso, con usted, puede aplicar las técnicas cognitivas como la despedida, un ritual de despedida. Cambiar pensamientos distorsionados en caso de que los tenga. Reconciliarse con la pérdida, pedir perdón. Puede hacer un ritual de despedida de la manera en que usted lo sienta. A lo mejor cerrar el ciclo con otro hermano. Quiero decirte lo que pasó con mi hermano, no lo cerré, pero quiero que tú me ayudes a superarlo, que me perdones. O puede ser con la mamá,
o puede ser a solas en una carta y puede enviarla al cielo con un globo si quiere, o quemarla o romperla, o en una terapia con alguien, ¿verdad? Buscar qué voy a hacer para poder elaborar el duelo. ¿Ok, Edith? Sí, muchas gracias. No, para servirle. Muy bien. Ok, vamos entonces a concluir las fases del duelo y les pido que abran su manual en la página número 27. Sí, creo que es 27 para ustedes, ¿verdad? Sí, 27. Gracias. Muy bien. Voy a invitar, por favor, a leer, mi estimado Eddie, ya que abriste tu micrófono, dice reflexión y conclusión. ¿Nos ayudas a leerlo, por favor? Primer párrafo y los otros dos de una vez. Ok. Depresión. Se siente tristeza. No, perdón. Es reflexión y conclusión, porque esas son las fases del duelo. Reflexión y conclusión. Por cierto, ya nadie tiene dudas sobre las fases del duelo, ¿verdad? Ahí están los conceptos. Yo ayer les compartí en qué consiste cada uno. Lo hicimos de manera ya más dinámica. No las leímos porque ahí están los textos y yo quería explicarles qué consiste cada fase: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a ver lo que dice la reflexión y la conclusión, que nos ayudan a entender por qué es tan importante la aceptación y los elementos que están alrededor de la aceptación. Vamos adelante. Ahora sí, mi hermano Eddie. Ok, Por reflexión y conclusión de la fase más importante del proceso del duelo desde la perspectiva de los especialistas. La aceptación se entiende como la voluntad de experimentar con plenitud los pensamientos, sentimientos y sensaciones preocupantes e incómodas. Se alienta al doliente a no rehuir el contacto con el dolor de su pérdida, ya que la evitación consciente y deliberada de los eventos privados es inservible cuando el acontecimiento no se puede cambiar. Hasta ahí, un momento, mi querido Eddie. Maestra Carmen Carrillo, ¿podría silenciar su micrófono, por favor? Espero que me escuche. Maestra Carmen Carrillo, ¿me puede silenciar su micrófono? Si me ayuda, por favor. Espero que me escuche. Ok, discúlpame, Eddie, es que entra ruido, pero quiero agregar a lo que comentó Eddie. Entonces, es importante, como dice aquí, que no rehuyamos, que no huyamos del proceso, porque esto no nos va a servir, es inservible, porque cuando el acontecimiento puede cambiar. Ahora sí, ¿recuerdan las conductas de evitación? Aquí en este párrafo podemos observar que se hacen presentes las conductas de evitación. Las conductas de evitación, eso nos va a afectar. Por cierto, alguien hizo una tarea y confundió las conductas de evitación, que son negativas, el recuadro izquierdo de la parte de arriba, y puso puras cosas positivas. No, ahí va lo negativo en lo izquierdo. En el cuadro de arriba son las acciones negativas que hago para evitar el proceso del duelo. En la parte de abajo, sí, fíjese que no puedo, licenciada Eugenia, su micrófono me lo bloqueó. En la parte de abajo son las emociones que se viven por las conductas de la evitación. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Edith. Vamos entonces adelante, la siguiente. Sí. Ningún control emocional puede deshacer la pérdida o modificar un evento. Hayes, 1999, Walker, 2013. De hecho, se ha demostrado que entre más se intenta ocultar los pensamientos y sentimientos derivados de la pérdida, más aumenta su frecuencia e intensidad. Wagner y Xanakos, 1994. Al enfocarse en tener control de las experiencias desagradables, la persona pierde energía emocional y física, dejando poca energía y control para otras tareas exigentes y necesarias. Baumeister, Galliot, De Waal y Outen, 2006.
Hayes 1999 reconocen que para las personas resulta difícil moverse en una nueva dirección debido al estrés psicológico y por no estar dispuestas a experimentar el dolor. Afrontar este dolor es crucial, ya que permanecer en el aquí y ahora, dando permiso, fomenta lo contrario de la evitación experiencial. Alentar a los pacientes a darse permiso para ser como son en el momento facilita una experiencia activa, positiva y no pasiva respecto a que no se trata de sucumbir a emociones angustiantes, sino de la voluntad de experimentarlas y aceptarlas. Walker, 2013. Muchas gracias. Como podemos observar, todos los especialistas coinciden en que la pérdida debe ser, que la pérdida produce un estado, que es el estado del duelo. Debe de ser elaborada, no debe de ser reprimida, no debe de ser postergada, enmascarada, desautorizada, no debe de ser evadida, debe de ser procesada. No significa que yo voy a salir a la calle a gritarle a todo el mundo, estoy en duelo y voy a vivir esta tragedia. O es un decir, estoy siendo exagerado, pero es un ejemplo. Yo puedo elaborarlo desde la intimidad de mi vida, pero tengo que elaborarlo, tengo que vivirlo, sufrirlo, sentirlo, experimentarlo, y si necesito hablar con familiares que están vinculados, relacionados, pues hablarlo, comentarlo, cómo me siento. Si tengo que resolver situaciones, las afronto para resolverlas. Si tengo que empezar a hacer un proceso de despido, de soltar, ¿verdad? Soltar, de dejar ir, de despedida, pues lo hago. Y va a llegar el momento en que me puedo poner a ver fotografías o recuerdos y yo puedo decidir, bueno, esto ya se acabó, lo voy a quitar, lo voy a tirar, lo voy a guardar, lo voy a acomodar, etcétera. Entonces, mi vida va siendo llevada de nivel en nivel para que podamos elaborar la pérdida. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Pues el tiempo que se necesite. No hay un tiempo así fijo, ¿verdad? Es un tiempo que dependerá de mi capacidad de recuperación, de varios factores, por supuesto, y las condiciones de la pérdida. Sin embargo, no significa que porque me lleve 1 año, 8 meses, 6, 1 año y medio, 2 años en el proceso, no significa que yo estoy tirado en una cama. Significa que estoy trabajando mi duelo para reajustar toda mi vida. Va a haber cosas que van a llevar tiempo, cambiar, modificar, readaptar a los roles, por ejemplo, va a llevar tiempo. Pero también hay cosas, queridos estudiantes, hay duelos que podemos superar más pronto porque ya fueron duelos muy pasados, que solamente tenemos que procesarlos. Por ejemplo, vamos a suponer el duelo de la doctora Elizabeth Kubler con el conejito negro. Ni modo que la doctora viva un duelo de 1 año, 2 años por el sufrimiento de su papá por el conejito negro. Eso no lo vivió la doctora Kubler. La doctora Kubler lo vivió de una noche a otra, en 2, 3 días, y empezó a sacarlo y a comprender por qué ella odiaba, vamos a decir, disculpen este término, tenía como un rechazo hacia la gente avara, egoísta, económicamente, avariciosos, ¿cómo se le puede llamar? Avaros, ¿verdad? Que por causa de que su papá no quería gastar en otro conejo, mató su conejo. Entonces, miserables en ese sentido. Entonces ella tenía un resentimiento hacia esas personas y lo pudo comprender. Lo pudo comprender. No estamos pensando que un duelo de tantos años que fue valioso, que fue importante, que pudo haber sido traumático, me va a llevar otros 2 años terminarlo. No es necesariamente, porque ya lo viví en cierta medida, ya lo pasé en cierta medida, ya lo sufrí en cierta medida. Solamente voy a acomodar cosas que pueden estar ahí medio desacomodadas, las voy a ajustar y adelante, hacer cambios al respecto y vamos adelante, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a la siguiente capítulo, a ver hasta dónde avanzamos en esta sesión. Los duelos en la adolescencia. Tengo 2 buenos párrafos aquí, así que voy a invitar a 2 lectores que me ayuden. Voy a pedir, por favor,
que me ayude a leer. Aquí tengo maestra Carolina, por favor, ayúdeme a leer en la página 29, capítulo 4, los duelos en la adolescencia, los 2 primeros párrafos. Muy bien. Azalia, terminando, por favor, la maestra Carolina, el tercer párrafo me ayudas y las señales de un duelo patológico para pedir ayuda. Y aquí es bien importante que identifiquemos si nuestros hijos o los adolescentes a los que vamos a estudiar presentan estas señales. Y si no lo sabemos, pues se lo vamos a preguntar cuando trabajemos con ellos. ¿Ok? Vamos adelante entonces. Adelante, los maestra. duelos en la adolescencia a partir de los 13 años. A esta edad, la comprensión de la muerte por parte de los adolescentes es comparable a la del adulto, pero su estado emocional es cambiante y agitado debido a la propia edad, pues se encuentran atravesando una serie de cambios psicológicos, fisiológicos y sociales, en los que están tratando de adaptarse. Esta etapa por se es considerada en los individuos como etapa crítica. Un adolescente puede creer que ignorando sus emociones es la mejor forma de sobrellevar el duelo, lo que lo llevaría a un duelo de tipo enmascarado. El sentimiento de culpa adquiere una nueva dimensión, ya que se une a las normales disputas por temas relacionados con la independencia, la privacidad, sus derechos, etc. Gracias, maestra Carolina. Entonces, lo que leyó la maestra Carolina en el primer párrafo dice etapa per se. Esa palabra, ese término per se, se utiliza en la ciencia médica para determinar que en sí mismo, significa en sí mismo, ¿ok? Per se. Entonces, los adolescentes viven una etapa per se, que en sí misma ya lleva duelos, ya lleva depresión, ya lleva conflicto emocional. O sea, la adolescencia es una etapa crítica per se, ¿ok? Muy bien. Ahora, bien, vamos a pedir a Azalia que nos pueda leer lo siguiente. No hay una fórmula única que nos diga cómo vivirá el adolescente el duelo, ni cuánto tiempo tardará en volver a la normalidad después de la experiencia de una pérdida, ya sea por muerte de uno de los padres o alguien muy cercano a él, incluso por una pérdida de relación debido al enamoramiento. Experimentar de vez en cuando algunos de estos síntomas es normal en el proceso del duelo, pero si ves que estas situaciones son diarias, intensas y no le permiten funcionar de manera normal en su vida, necesitará ayuda profesional. Señales de un duelo patológico para pedir ayuda. Número 1, intensos sentimientos de soledad. Número 2, no tiene motivación por nada. Número 3, piensa que ya no tiene futuro. Número 4, no ha retomado la rutina habitual de su vida. 5, la ausencia de su ser querido le provoca una enorme y profunda tristeza, depresión. 6, siente que se ha vuelto insensible, funciona como un robot. 7, sigue pensando que todo esto es un sueño. 8. En ocasiones tiene comportamientos como los del fallecido. Incluso ha adoptado algunos de sus hábitos, característicos del duelo enmascarado. 9. Siente que cualquier cosa le irrita. 10. Se siente culpable por estar vivo. Wow. Eso pasa mucho en los adolescentes. Muchas gracias. Bien, bien leído. Esta lista, queridos estudiantes, les va a permitir a ustedes, por ejemplo, una entrevista. Pueden hacerlo a manera de entrevista informal, ¿verdad? No es una entrevista formal, ni es una entrevista de alguna manera oficial, ¿verdad? Abigail, ¿te identificaste casi con todos? Bueno, yo te haría una pregunta. ¿Sobre qué duelo? Porque has comentado que has padecido 3. Entonces sería bueno relacionarlos con qué tipo de duelo estás experimentando estas experiencias.
Disculpen un momento. Gracias. Estoy batallando con la garganta. Tengo 2 días, pero vamos a salir adelante. ¿Ok? Entonces, sería bueno que tú clasifiques, identifiques, hagas ese trabajo. Muy bien. Les va a permitir de una manera, una entrevista informal, hacer esta pequeña evaluación o encuesta. Ahora, ¿qué se recomienda? Que eso es súper importante en los duelos de los adolescentes. ¿Qué se recomienda? Vamos a leer ahora la lista de lo que se recomienda para el duelo. Estimada Jade, ¿puede leer la lista de las recomendaciones para elaborar un duelo saludable? Y aquí viene, Abigail, también la respuesta a tu pregunta. Adelante. Sí. Recomendaciones para la elaboración de un duelo saludable. Permitir que participe de los ritos si así lo desea. Explicarle en qué consistirán previamente, cómo funcionan, su significado y la importancia que puede ser para él. 2. Hablar con él de los cambios que puede traer esa muerte. 3. Mantener una comunicación abierta y flexible que ayude a expresar sus emociones y le posibilite aclarar malentendidos o ideas fantasiosas. 4. Darle seguridad de que no le abandonarás. 5. Fomentar su buena autoestima. 6. Manifestarle tu amor y darle seguridad. 7. No comparar las pérdidas ni la intensidad de las emociones que provocan otras pérdidas o de otras personas. 8. Evitar cambios innecesarios en su vida, en su vivienda, educación, en sus rutinas. 9. Animarle a mantener sus horarios de salud, sueño, estudios, entre otros habituales. 10. Animarle a salir con sus amigos a esa edad. Son un buen apoyo, forman parte de su red social de apoyo. 11. Ser paciente con sus emociones, sus momentos de llanto, enojo, preguntas reiteradas, su inseguridad y frustración, sus momentos de negación. 12. Evitar frases como hay que ser valientes, ahora eres el hombre de la casa o la mujer de la casa. Eso aumenta su carga emocional, le roba su adolescencia. Ellos deben seguir siendo adolescentes. Ok, muchas gracias, maestra. Si usted no es el padre o la madre del adolescente, usted es un tío, un primo, un amigo, un consejero, una consejera, sería muy importante que hable con los papás, porque hay aspectos de aquí que los papás son los que tienen que jugar ese papel, ¿verdad? No es lo mismo que usted como consejero le diga todo va a estar bien, a que se lo diga la mamá o a que se lo diga el papá. Todo va a estar bien. O te amo, ¿verdad? No es lo mismo que uno le diga, eres muy valioso para mí. Él va a decir, pues gracias, terapeuta, ¿verdad? Pero que yo quiero que me lo diga mi mamá, porque mi mamá es la que parece que me ignora, ¿no? Entonces, un ejemplo. O el papá. Entonces, esto tendría que, si no es usted la persona directa en el asunto, comentarlo con los papás para que ellos hagan esta tarea. Creo que alguien comentó, disculpen, a veces no me da tiempo de voltear a verla. Usted puede apagar el audio, sí, ya, es latín. Fíjate, mi querido Eddie, que no sé si sea latín. Supongo que como todo nuestro castellano viene de latín, es probable, pero es buena pregunta. Ya Abigail dice, si soy el adolescente. Ok. Bueno, afortunadamente, tú tienes a tu mamá que está tomando estos cursos y ella te puede ayudar en lo que necesites. Pero vamos a pensar así. Aplica lo que tú te corresponde aplicar de aquí porque es tu vida y es tu libertad de hacerlo y tu capacidad de hacerlo. Lo que no, como tienes la confianza y una relación con tu mamá muy abierta, tú le puedes decir a mi mamá, mamá, ¿todo va a estar bien? Pregúntaselo. Puedes preguntárselo, ¿verdad? Y las preguntas que tú sientas puedes hacérselas a tus papás
de manera muy directa. Quiero que me digas esto. O por ejemplo, quiero que me digas cómo te sientes. O, no sé, lo que quieras es que preguntarlo. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces, hasta este momento con adolescentes. Ahora, es muy cortito, muy pequeñito, porque estamos siendo muy objetivos con el trabajo de los adolescentes y además ustedes ya tienen todo el mundo interior que se vive en el duelo, ¿ok? Ustedes ya tienen la información general principal del duelo, tipos de duelo, etcétera, lo tienen ustedes. Ahora esto solamente complementa el manejo, la entrevista y las recomendaciones. Pero donde vamos a puntualizar un poco más es con los niños. Muy bien, vamos ahora a leer. Voy a invitar que me ayude, por favor, a leer Nancy, Elvia y Nasli. Vamos a leer. Inciso A, Nancy, por favor. Inciso B, Elvia. Y luego, la viñeta número 1, Nasli. Por favor. Viñeta número 2, Claudia. Viñeta número 3, María Soledad. Viñeta número 4, Tania. ¿Ok? Por favor, me ayudan a leer. Vamos a leer los mitos. Los mitos son las viñetas que escribí ahí. Adelante, vamos a ver el duelo de los niños. El duelo de los niños, Bowlby, 1980-1983. Duelo en niños. Poder llorar la muerte de un ser querido adecuadamente y afrontar la pérdida antes de que se produzca, en el momento en que ocurre y sobre todo después, hace que el niño o niña no pueda sentirse culpable, deprimido, enojado o asustado. Cuando ayudamos a nuestros hijos a curarse del dolor que produce la herida emocional más profunda, Cuando ayudamos a nuestros hijos a curarse del dolor que produce la herida emocional más profunda de todas, la muerte de un ser querido, los estamos dotando de una capacidad y una comprensión importante que les servirá en el resto de sus vidas. William C. Croen, 1986. Okay. Esto será de un valor incalculable. Imagínense, enseñar a nuestros hijos a elaborar duelos, wow. Pero, ¿sabe? Cuando les ayudamos, no desautorizamos el duelo. ¿Estamos? Uno de los tipos de duelo que, sin importar la edad, los tipos de duelo que yo les comenté son generales, abarcan a los individuos en general. Pero obviamente que hay características muy particulares de los duelos, ¿verdad? Eso es algo importante. Vamos adelante. Muchas gracias, Nancy. Inciso B. Mitos relacionados con la muerte de un ser querido en la niñez. Un mito es una historia imaginaria que alerta las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa. Que altera. Más valor. Que altera las verdaderas cualidades. Sí. De una cosa. Y les da más valor del que tiene una en realidad. Los mitos son narraciones utilizadas para explicar y entender nuestro entorno y de este modo dar sentido a nuestra existencia. En el duelo existen algunos mitos para entender y confrontar nuestras experiencias relacionadas con la muerte y el sufrimiento. Muchas gracias. Entonces, miren, queridos estudiantes, estos mitos que están descritos aquí se han recogido de las experiencias que se utilizan para desautorizar el duelo inconscientemente, que son mitos porque son creencias que a veces se convierten en formas de ser, culturas de pensamiento. Y los vamos a dejar bien en claro para que no se hagan. Cuando alguien haga esto es un mito. El mito quiere decir que creemos que esa práctica es correcta y verdadera. Es un mito porque quiere sustituir verdades que no es así. Altera la verdad, el mito. Maestro, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Sai. Más bien preguntar. Es que, bueno, aquí unos vecinitos, no tiene mucho que falleció el esposo de una amiga y tiene 3 niñas. Entonces, me comenta que dice que una de sus nenas, que tiene como 7 añitos, que tiene miedo, o sea, que tiene miedo a estar ahí en su casa, que porque le dice que tiene miedo a que su papá se le aparezca o cosas así. ¿Ahí qué puede ser? O sea,
¿qué puede ser de la niña? ¿Que esté imaginando o qué podría ser? Sí, por supuesto. Lo vamos a ver, Sai. Los niños viven en un mundo de fantasía. La vida de un niño es una fantasía y ellos asocian la vida con las caricaturas, con los superhéroes, con Superman y con todo lo que ellos creen que pasa en la vida, lo que puede pasar en una caricatura. Por eso los niños no perciben la muerte como nosotros los seres humanos. Los niños perciben la muerte como algo temporal, que el papá, la mamá se fue, pero va a venir, va a aparecer. Entonces eso les genera a ellos, obviamente, fantasías. Por eso la elaboración del duelo es algo especial para los niños. Se les debe enseñar, que es lo que veremos en la clase de mañana, cómo se le debe de enseñar a los niños la información de la pérdida, para que evite precisamente ese tipo de pensamientos que pueden llevarle a otros, por ejemplo, a las alteraciones del sueño o de la conducta. ¿Ok? Muy bien. Sí, adelante con la viñeta. El sufrimiento y el duelo infantil son de corta duración. En realidad, este dolor nunca termina. Mientras los niños y niñas crecen, se desarrollan. Van descubriendo e incorporando nuevos factores relacionados con la pérdida. Realizan una serie de asociaciones a condiciones presentes. Gracias. Entonces, es un mito esto de que el duelo infantil son de corta duración. Es niño, se le va a pasar. No es verdad. Es un mito. Porque una cosa es que ellos manejen sus sentimientos de diferente manera y otra cosa es que ellos no superen el duelo. Es un mito. Segundo mito. Los infantes y los niños pequeños no son capaces de sufrir o de experimentar el duelo. Al contrario, los niños o las niñas experimentan estas emociones intensamente. Sin embargo, la expresión no verbal de estas emociones no es reconocida por los adultos. Se desautoriza el duelo. Cuando se piensa así, ¿verdad? Sí. Entonces ellos, claro que experimentan. Si desde bebés crecen llenos de amor, ellos experimentan el amor y ellos experimentan todas las emociones al 100%. El sistema límbico del cerebro, que es el sistema emocional, se desarrolla primero que el sistema, bueno, sí se desarrolla la parte cognitiva, la corteza cerebral, pero no al nivel producto terminado como el sistema límbico. El sistema límbico de un bebé se termina de desarrollar a muy corta edad. Y eso significa que son 100% más emocionales que mentales. ¿Ok? Vamos al tercer mito. El trauma causado por la muerte de un ser querido siempre ocasiona trastornos emocionales a largo plazo. En realidad, el sufrimiento es una respuesta normal a la muerte de un ser querido. La mayoría de los niños y niñas que reciben apoyo y sienten que sus sentimientos y sienten que sus experiencias son válidas, tienden a desarrollarse normalmente. ¿Ok? Ese precisamente es lo paradójico a la primera. Es decir, que es de corta duración, no necesariamente. Pero por otro lado, cuando se elabora de la manera adecuada, dura menos. No es para toda la vida. Es algo que también nosotros tenemos que perderle el miedo a entrar al proceso del duelo, porque a veces eso pasa, que como nos da mucho miedo entrar al proceso del duelo, lo posponemos, lo postergamos, lo enmascaramos y lo complicamos. Y al rato tenemos patologías del duelo. Entonces debemos saber que entre más rápido procesemos el duelo, lo vivamos y lo elaboremos, no digo rápido en lo rápido, sino en llegar al proceso, es mejor. ¿Ok? Es mejor. Recuerdan en este punto, quiero recomendarles que ustedes observen en sus notas, los que estuvieron en resiliencia, observen en sus notas la capacidad resiliente locus de control atribucional. Ahí apúntenle una notita, por favor. Es decir, que cuando aplicamos el locus de control atribucional a nuestros hijos, en el proceso del duelo les ayudamos a que no sea a largo plazo el trauma. ¿Por qué? Porque en el locus de control atribucional les enseñamos que las experiencias de la vida tienen aprendizajes, que podemos modificar conductas,
si recuerdan un poquito de lo que se trata el locus de control atribucional. Pero que ellos, a pesar de la pérdida, tienen una valía autónoma en sí mismos. Y son amados y son queridos. Y tienen cualidades y capacidades que no van a dejar de ser quienes ellos son por la pérdida. ¿Me explico? Entonces ahí aplica mucho el locus de control atribucional. Siguiente mito. Sí. Para ayudar a los niños, niñas que han perdido a un ser querido, se debe de tener como meta terminar con su sufrimiento y duelo. No es posible terminar por decisión el duelo y el dolor. Son procesos y como tales reaparecen a lo largo de toda la vida. El cariño y la comprensión ayudan a procesar esta experiencia. Si los niños son capaces de sentir amor, también son capaces de sentir dolor. Así es. Eso es una verdad que no debemos subestimar. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros no tengamos como meta terminar el duelo rápido y el sufrimiento en un niño. Tenemos que darles la oportunidad de procesar su pequeño duelo. Y no por ser pequeño, digo pequeño por chiquito, sino por la edad. Pequeño me refiero a la edad del pequeño duelo. ¿Ok? Muy bien, queridos estudiantes. Hemos entrado a una etapa importante de este capítulo del duelo en los niños, que lleva mucho más trabajo. Pero quiero mostrarles para concluir lo que veremos mañana con más detalle, tanto de manera general como de manera específica por edades. Vamos a ver el duelo más o menos desde la óptica de los especialistas en el trabajo tanatológico con niños, las edades en las que viven los duelos. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a su entendimiento y a su capacidad de percepción. Pero quiero concluir con ustedes poniendo el siguiente gráfico para que podamos tenerlo presente. Las fases o las etapas que viven los niños en el duelo son similares a las del adulto, con unas pequeñas variantes, pero en cierta forma son similares. Lo que los niños van a vivir o viven en el proceso del duelo, lo voy a poner con una flechita, es esto, las fases van de abajo hacia arriba, ¿ok? De abajo hacia arriba. Van primero a vivir el shock o el entumecimiento. Y ahí viven ellos hasta 3 fases al mismo tiempo, las viven los niños, porque son muy rápidos también en sus procesos mentales, emocionales, son muy pragmáticos los niños, son muy sencillos, no son tan complicados, pero al mismo tiempo son más vulnerables y viven hasta 3 fases de un solo golpe, shock o entumecimiento. Luego ellos van a vivir el anhelo o la búsqueda de lo perdido, ¿verdad? Y van a vivir esa etapa. Y en cierta medida es una negociación, ¿verdad?, para lograr recuperar la pérdida. Y luego van a vivir la desorganización y la desesperanza. Se van a desorganizar mentalmente, emocionalmente, incluso en sus actividades rutinarias, se van a desorganizar y van a perder la esperanza, van a tener desesperanza porque van a empezar a entrar en una aceptación de la pérdida. Ellos van a empezar a entender que ya perdieron la cosa, a la persona, ¿verdad? Y finalmente ellos llegarán, que es la meta, a la reorganización. Para que los niños lleguen a la aceptación, ellos primero se reorganizan sus vidas. Nosotros a veces los seres humanos somos al revés porque somos más complejos. Primero aceptamos y luego reorganizamos la vida. Y por eso es que nos quedamos bien atorados en muchos aspectos de nuestra vida. Pero los niños se reorganizan para comenzar a entrar a la aceptación. ¿Okay? Solo pequeñas variantes. Entonces, les comparto estas fases en las que los niños procesan y viven el duelo. Y mañana, si Dios nos presta vida, con calma, para no quedar ahorita atorados en medio y llevar más tiempo, ahí vamos a pararle. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas o comentarios hasta ahorita? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, creo que vamos a tener un buen material para poder trabajar con un niño
y un adolescente. Y aquí les voy a dar las edades exactas. ¿Ok? Pues muchas gracias a todos por su participación. Les felicito por su asistencia. Estamos en la recta final. Así que pongamos todo el empeño y trabajemos en los procesos de nuestra elaboración. Que Dios les bendiga mucho. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos primeramente Dios mañana a las 5 de la tarde. Gracias, profesor. Hasta mañana, gracias. Gracias. Hasta mañana, gracias. Bye, hasta mañana. Hasta mañana.